La genética clásica es la genética de Mendel, primera y segunda ley, y es genética con dominancia completa. Dominancia completa significa que yo me doy cuenta de que para cada rasgo o carácter, o gen en el fondo, yo me doy cuenta que tengo dos formas de presentación, una forma dominante y una forma recesiva. A esa forma de presentación se le llaman alelos, ¿ya? Entonces, la genética clásica o con dominancia, la genética con dominancia completa, la variante dominante del rasgo o el alelo dominante oculta o enmascara a la variante recesiva o el alelo recesivo del rasgo o carácter. Por eso se le llama dominancia completa. Dominancia completa, ¿ya? Entonces, como les contaba anteriormente, hay que partir con algunas definiciones básicas de genética antes de entrar como en las leyes propiamente tal, ¿ya? Y lo que más necesitan saber para la genética, la PAE, es la primera ley de Mendel y su variación, y sus variaciones. La primera ley de Mendel y sus variaciones. La segunda ley de Mendel no es algo que se pregunte con frecuencia, ni que sea importante en el módulo común. Puede ser importante en el módulo mención y eventualmente en el técnico profesional, en lo concreto. En lo concreto, estoy hablando de que salgan preguntas específicas de esto. Así que en lo práctico o en lo concreto, lo que sí o sí todo estudiante tiene que saber, independiente de la mención o si va a dar técnico profesional o lo que sea, es que tiene que saber primera ley, a revés del derecho y variaciones de la primera ley, ¿ya? Sobre todo la primera ley y con nociones de genética. Todo lo demás es algo que eventualmente se pregunta poco o casi nunca, ¿ya? Ya, volvamos entonces a las definiciones. Dijimos que el gen era una secuencia nucleótido de ADN que codificaba para una proteína y por ende para un rasgo o carácter. Y también dijimos que estos genes en genética clásica mendeliana se presentan en dos formas de presentación, una forma dominante y una forma recesiva. Eso quiere decir que cada gen o cada secuencia tiene solamente, en genética clásica al menos, dos variantes, una variante dominante y una variante recesiva, que se le conocen como alelos, ¿ya? Y ya le expliqué que el alelo dominante tiene mayor fuerza de expresión que el recesivo. Por lo tanto, cuando yo tengo un animal o una planta o una persona en el cual simultáneamente tengo la variante dominante de un gen y la variante recesiva de ese mismo gen, esa persona o ese animal expresa solo la variante dominante. ¿Por qué? Porque la recesiva queda oculta o enmascarada. Ahora, cuando yo hablo de alelos, lo que estoy hablando en el fondo son como de distintas actualizaciones de un mismo software. Entonces yo le hablaba la clase pasada, y se lo digo también a otros chiquillos, es que es como cuando usted compara un sistema operativo de un celular, un Android o un iOS de Apple o un Windows. Entonces nosotros comparamos versiones más antiguas con versiones más modernas. Entonces podemos decir que el mismo sistema operativo, que la mayor parte de la información es idéntica, pero hay una porción que es distinta, que se agregó o se modificó en la actualización más final. Ahora, la diferencia de una actualización de un software, de un sistema operativo, respecto de un gen, es que el gen no cambia en la longitud de nucleótidos. En cambio, el software del sistema operativo, a medida que va actualizándose o teniendo mejoras, va aumentando su tamaño en gigas y en información. Ya, eso es lo que no pasa en genética, se mantiene la longitud del gen. Entonces, como les decía, como mínimo dos formas de presentación o dos tipos de variantes por cada gen, una dominante y otra recesiva. Acá tienen un par homólogo donde me doy cuenta que tengo un cromosoma rojo y uno lila. Y me están diciendo que tengo un gen del color del pelaje, estoy viendo acá abajo, y un gen del largo del pelaje, supongamos de un gato. Entonces tengo un par homólogo, tengo el cromosoma materno y el paterno. Obviamente están sin duplicar, porque si estuvieran duplicados tendría que tener 4 cromátidas por par homólogo, o sea, por par, ¿se entiende? Que es lo que uno observa en las células en profase de la mitosis y en profase 1 de meiosis 1, ¿ya? Pero aquí yo estoy viendo las cromátidas simples, no están duplicadas. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo un par homólogo y tengo el cromosoma materno y el paterno, y me doy cuenta que tengo un cromosoma, o sea, que tengo los genes del color del pelaje, y me doy cuenta que en el cromosoma de la madre tengo el, el, la variante del gen de pelo negro, y en el cromosoma de origen paterno del padre viene
la variante que me da el color café, obviamente me doy cuenta de que este individuo es un individuo que tiene dos alelos. Tiene el gen del color es uno, ¿se fijan? Pero el gen del color es uno, pero presenta dos tipos de variantes. La variante original y la que es más actualizada. Entonces, en este caso, el negro y el café, ¿se fijan? Entonces, como tiene los dos tipos diferentes de alelos, yo voy a decir que este individuo es híbrido. Es híbrido porque no tiene un solo tipo de alelo, tiene dos alelos diferentes para el mismo gen. Acá abajo pasa lo mismo. Para el gen del color del largo del, o sea, perdón, del gen del largo del pelaje, me doy cuenta que tengo en el cromosoma materno el alelo que me da el pelo largo y en el del origen paterno tengo el alelo que me da el pelo corto. Entonces el individuo tiene dos alelos diferentes. Asumimos que como es genética clásica, uno es dominante y el otro es recesivo. Porque eso siempre pasa en genética clásica, con dominancia completa. Hay uno que siempre va a ser el dominante y otro que siempre va a ser el recesivo. ¿Ya? ¿Duda o consultas, chiquillas, hasta el momento? Estoy haciendo como un repaso de lo que se vio la semana pasada, rápidamente porque quiero ver. Ya, perfecto. Ahora, si ustedes se fijan, yo tengo que los cromosomas hay bandas. Esas bandas, ¿no es cierto?, corresponden a lugares donde donde se ubican los genes o la secuencia de nucleótidos. Y cuando yo tengo una banda específica en un cromosoma, obviamente yo voy a hablar de locus, que es la ubicación específica de un gen dentro de un cromosoma. Pero cuando yo estoy hablando de varios sitios, de varios genes diferentes, y la ubicación en el cromosoma, yo estoy hablando ahora de plural, ¿no es cierto? Hablo de loci. Entonces, locus es singular, la ubicación de un gen en singular, o de un alelo en singular, y loci, locus, es singular, loci es plural, ¿ya? O sea, la ubicación de varios genes ubicados en un cromosoma. Para que se entienda que el locus es singular y loci es plural, ¿ya? De muchos. Bueno, acá tenemos un par homólogo, ¿no es cierto? Este par homólogo se encuentra duplicado, que es lo que debería yo ver en una célula en profase de mitosis o en profase 1 de meiosis, por ejemplo. Y aquí me están representando con colores distintos tipos de genes que yo tengo y me doy cuenta de que, por ejemplo, en el color azul, el gen del color azul, tengo dos alelos diferentes, porque en el cromosoma paterno tengo el azul como oscuro y en el o azul normal, y en el materno tengo como una especie de celeste bien claro. Entonces, como que me estarían diciendo que hay una diferencia. Pero recuerden que los alelos prácticamente son 99,9% idénticos. O sea, que en el fondo es el mismo gen y la diferencia que hay entre el alelo dominante y el recesivo es mínima, porque no se necesitan cambiar muchos nucleótidos de una secuencia para tener un alelo diferente. Basta con que yo cambie algunos o incluso uno solo en el lugar preciso para tener una proteína mutante y que me pueda generar una variante en el rasgo, ¿ya? Bueno, eh, dijimos obviamente que los cromosomas homólogos son aquellos que tienen la misma información, los mismos genes y todo lo demás, pero que provienen de progenitores distintos, porque recuerden que nosotros somos diploides, la mitad de nuestros cromosomas o de la información proviene de un progenitor y el otro de la otra progenitor. Y dijimos que lo que sí tienen de distinto los homólogos son los alelos. Vale decir que la secuencia de cada gen en cada cromosoma, en el par homólogo, ¿no es cierto? La secuencia que yo tengo en el cromosoma 1 del padre de un gen respecto al cromosoma 1 de la madre de un gen, esa secuencia no tiene por qué ser 100% idéntica, porque acabo de decir que existen los alelos. Los alelos son como actualizaciones de un mismo gen y que son actualizaciones que me cambian un poco la información. Es como si usted tuviera un libro de 1000 páginas y solamente cambia las últimas 2 páginas. Entonces, 998 se mantuvieron iguales, pero usted cambió las 2 últimas páginas. Entonces, cambió el final. Pero en el fondo, el grueso de la información es la misma. Ahora, el genotipo corresponde al conjunto de genes o alelos que tiene un individuo y el fenotipo sería la expresión de estos genes o de estos alelos que tiene un individuo y que está sometido a los factores ambientales. Luego tenemos lo que yo les contaba. En genética clásica, cuando yo tengo un solo tipo de alelo en el par homólogo, yo hablo de homocigosis, la cual puede ser dominante o recesiva.
Y cuando yo tengo en un mismo par homólogo tanto el alelo dominante como el recesivo, yo hablo de heterocigosis o de un individuo híbrido. Ahora, si ustedes se fijan, la homocigosis dominante se representa con letras mayúsculas y la homocigosis recesiva se representa con letras minúsculas. Obviamente, tiene que ser la misma letra, porque si fueran letras distintas serían distintos genes. Pero como es el mismo gen, solo que de una categoría distinta, porque hablamos de dominante recesivo, es por eso que se usa la letra mayúscula y la minúscula, para diferenciar entre dominante y recesivo. Pero es el mismo gen. No confundan, los alelos son el mismo gen, no son genes distintos, ¿ya? Son el mismo gen. Ya, y por último estuvimos hablando de Mendel y las famosas arvejas. Entonces yo les dije en la última clase es que la genética clásica es una parte de la genética porque surge a partir del estudio metódico en arvejas, entre específicamente la planta de Pisum sativum. Y esta planta tiene la particularidad de que para cada rasgo o carácter observable, yo tengo dos formas de presentación, una dominante u otra recesiva. Entonces quiere decir que para cada gen tengo dos alelos, uno dominante y otro recesivo, lo cual no es común en los animales, o en la especie humana, o en la naturaleza en general. En general yo podría decir que hay una porción de la herencia que es por genética clásica, por dominancia completa, y más encima, en la cual yo tengo que para cada rasgo o gen, tengo una variante dominante y otra recesiva. O sea que en el fondo lo que les quiero decir es que coincidió, en el fondo fue por gracia divina que Mendel en el fondo organizó su estudio, porque si hubiera sido con ratones o con una especie de rosa o la hortensia, si hubiera estudiado hortensia, Mendel era sacerdote, ya era biólogo y era sacerdote, ¿se fijan? Era un hombre de fe. Ya, ya, y además, o sea, en el fondo, como les digo, eligió justo, o sea, se le presentó la posibilidad de cultivar arvejas en un patio grande, porque comprenderán que no trabajó con cuatro plantas. Usted me dijo, profe, generó. ¿Ustedes creen que trabajó cruzaba una planta de arveja con otra y obtenía, no sé, 10 plantitas y eso era todo? Él trabajó con miles de plantas, obtuvo miles de descendientes, y para eso necesitaba harto terreno y hartos patios, ¿ya? Y, y bueno, y lo bueno fue que había arvejas de sobra para comer. Así que imagínense, estuvieron años comiendo los curas, los, ¿cómo se llama? Sacerdotes, estuvieron años comiendo arvejas, ¿ya? Bueno, en fin, como les quiero comentar en el fondo, eh, la, la planta de arveja tiene esta fascinante como característica, y no me acuerdo si les conté el por qué pasaba esto, pero tiene varias características en realidad, no es solamente esa. Por ejemplo, la planta de la arveja es una planta que tiene la facultad de autofecundarse. O sea que la estructura floral es una planta con flores, es una angiosperma, que corresponde al ápex evolutivo de las plantas, porque recuerden que en evolución partimos de las plantas semiacuáticas hasta las terrestres, ¿no es cierto? Y finalizamos con las plantas con flores, que son tardías en la historia de la evolución. Aparecieron después de la aparición de los mamíferos. Y mucho, antes que la extinción de los dinosaurios, pero me refiero, aparecieron antes que los mamíferos. Imagínense que son más bien modernas, ¿se fijan? Como 165 millones de años de antigüedad. Más atrás no encuentran fósiles. Entonces estas plantas con flores, en los primeros albores de su origen y su expansión, utilizaron la autofecundación como método de propagación por el planeta. Y la autofecundación implica que la flor es un órgano sexual, es el genital de las plantas. Entonces, el genital de las plantas trae el sexo femenino y masculino. En la actualidad, la autofecundación está bloqueada en muchas plantas con flores, porque cuando nosotros fecundamos los propios óvulos con los propios eh, polen o esperma masculino, reducimos la variabilidad genética de la descendencia. Entonces, si ustedes se fijan, ese es un factor que podría estar limitando la evolución de la especie, porque disminuimos la variabilidad genética de la descendencia. ¿Se fijan? Entonces, la autofecundación funciona para ciertas especies, ¿no? Entonces, en un principio, probablemente muchas especies de plantas con flores o angiospermas tenían esta facultad de autofecundarse eh, para poder propagarse más rápido por el entorno,
Y a medida que fue expandiéndose su propagación, esa propiedad, ¿no es cierto?, después se fue perdiendo, al menos en la mayoría de las especies. Pero la planta de la arveja, al parecer, conservó esta característica, y más encima, como les dije, la planta de la arveja, la flor está cerrada, entonces impiden que el polen, que es el gameto masculino, salga al exterior, y por lo tanto tiende a caer sobre el propio ovario de la flor y fecundar a la propia planta. Como resultado de esto, las plantas de arvejas son siempre o casi siempre de raza pura. Entonces, cuando uno tiene una planta de arveja, uno sabe que si la planta de arveja tiene color de flor púrpura, todos los descendientes de esa planta va a ser púrpura, porque es como que se estuviera fecundando, es como una endogamia, ¿entienden? Se está fecundando siempre con ella misma, o con un con un pool limitado de genes, en el fondo. No está abierto a la variabilidad, ¿se fijan? Entonces, estas ventajas permitieron que Mendel pudiera formular, ¿no es cierto?, de manera más adecuada los principios de la genética clásica. Entonces, Mendel, como les dije, trabajó en arvejas, y él lo que hizo aquí, en la primera ley de Mendel, chiquillo, la primera ley se llama Ley de la Segregación Independiente. Así se llama la primera ley. Segregar significa separar, y se llama segregación porque los gametos se supone que segregan o separan los alelos o las variantes del gen en la descendencia, ¿ya? Eso ocurre en la primera ley de Mendel. Entonces, Mendel agarró la generación parental, o P, que corresponde a los padres y corresponden a individuos de raza pura, y ya les expliqué que por definición las arvejas son de raza pura por este tema de la autofecundación, ¿ya? Entonces, agarró un individuo homocigoto dominante y lo cruzó con un individuo homocigoto recesivo de raza pura. Entonces, generación parental es sinónimo de raza pura. ¿Sí? ¿Lo notaron? Porque si yo les pongo, si en una prueba, en la PAE, se les pone los individuos de raza pura, usted me dice que es, el individuo de raza pura, si no se refiere a un individuo parental, se refiere al homocigoto dominante o al homocigoto recesivo. Porque el híbrido sería un impuro. Sería como el mestizo, ¿se fijan? Ahora, yo sé que esta connotación viene de época arcaica, pues chiquillos, y genética clásica, estamos hablando de antes de Hitler, estamos hablando de siglo XIX, cuando estaba de moda la eugenesia, ¿ya? Para los que saben, lo que les gusta la historia o son más humanistas, son de esas épocas como trágicas donde derivaron todos los autoritarismos, po, y las ideas del racismo y el colonialismo y todo lo demás. En fin, ya, pero no voy a meter en ese tema. Lo que quiero que entiendan, chiquillos, es que hablar de raza pura es hablar de homocigoto dominante o homocigoto recesivo. Entonces, Mendel cruzó los individuos de parentales, que eran individuos de raza pura, homocigotos dominante versus recesivo, los cruzó y obtuvo individuos heterocigotos, o la generación F1. Estos individuos heterocigotos o generación F1, chiquillos, usted me dice, tú una planta. No, nuevamente, él cruzó plantas, ¿no es cierto? Una planta de arveja homocigota dominante con una homocigota recesiva, o la generación parental, ¿no es cierto? Y obtuvo muchos descendientes, no uno, tuvo muchos descendientes. ¿Cuánto obtuvo? 100, por decirles algo. Es de esos 100 individuos, el 100% era híbrido, y el fenotipo o el rasgo que expresaban era el rasgo dominante, o la variante dominante del rasgo, quiero decir. Entonces, si él agarró una planta de arveja de semillas lisas y la cruzó con una planta de arveja de semillas rugosas, el 100% de los descendientes que obtuvo de esa cruza fue lisa, porque el liso domina sobre el rugoso. Y estos individuos eran híbridos, o sea, heterocigotos. Ahora usted me podrá decir, bueno, pero las plantas de arveja no se fecundan entre ellas mismas. Lo que pasa es que Mendel hizo una fertilización artificial, porque decapitó la flor de una, o sea, decapitó las dos flores y le espolvoreó el polen de una en los óvulos de la otra. ¿Entienden? O sea, hizo una fertilización artificial, digamos, ¿ya? Entonces, obtuvo, como les dije, el 100% de los individuos híbridos, el 100% de los individuos, ¿no es cierto?, que estaban expresando la variante dominante del rasgo, en este caso, por ejemplo, la textura. Si fuera el color de la flor, sería la misma cosa. Cruzó plantas de arveja de flores púrpuras con plantas de arveja de flores blancas. El 100% de la F1 fue de flores púrpuras. ¿Por qué?
Porque el púrpura domina sobre el blanco. Y estos individuos son híbridos, porque se supone que el padre produce, ¿no es cierto?, el polen con el alelo dominante y la madre produce el óvulo, ¿no es cierto?, con el alelo recesivo y luego se juntan y dan un híbrido. Luego él, ¿no es cierto?, obtuvo la F2, que fue el cruce entre los individuos heterocigotos o híbridos. Entonces cruzó un macho y una hembra, ¿no es cierto?, cruzó las plantas de arveja, ¿no es cierto? Es difícil hablar de macho y hembra aquí, pero porque las plantas tienen dos sexos, ¿ya? Pero en el fondo lo que hizo fue agarrar el polen de un heterocigoto, el gameto macho, y lo espolvoreó en el ovario, ¿no es cierto?, de otra planta de arveja, también híbrida, a la cual previamente le sacó los estambres, que son esos palitos que ustedes ven en las flores que tienen el polen. No se olviden, las flores son los genitales de las plantas, y ahí se encuentran los dos sexos. Solo que las plantas con flores, como les dije, en la actualidad, la mayoría lo que hace es fertilizarse cruzadamente. O sea, lo que hace es que el polen de un árbol de manzano viaja por el aire o por los pájaros o por las abejas y va a espolvorear los ovarios, o sea, los óvulos de otro árbol de manzano que se encuentra en otro lado, ¿se fijan? No se fecunda a sí mismo. ¿Ya? Entonces, como les decía anteriormente, él cruzó los individuos heterocigotos y obtuvo la F2. ¿Ya? La F2, ¿no es cierto?, es el resultado del cruce entre dos heterocigotos. Y esta es la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel se llama el cruce monohíbrido, o sea, el cruce de dos híbridos para un rasgo o carácter. Por ejemplo, en este caso, el color de la flor, púrpura y blanca, o podía ser, como les dije, la textura de la semilla de la arveja, por ejemplo, lisa versus rugoso, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los híbridos o heterocigotos que se representan con dos letras diferentes. ¿Por qué? Porque se supone que tienen la variante dominante del rasgo y al mismo tiempo tienen la variante recesiva del rasgo. Entonces, estos individuos híbridos, que ya dijimos que expresan solo fenotípicamente la variante dominante del rasgo, pero portan dentro de sí el alelo recesivo, al momento de producir gametos o células sexuales, van a tener dos opciones. Van a poder producir gametos que porta el alelo dominante o gametos que portan el alelo recesivo. Y tiene todo el sentido, porque recuerden que los gametos son haploides. Tienen la mitad de los cromosomas, o la mitad de la información del individuo que es diploide. Entonces, cuando el individuo heterocigoto produzca óvulos o produzca espermios, va a producir, ¿no es cierto?, gametos que se van a llevar solo una letra. Y tú me dices, ¿por qué una letra? Porque ya les expliqué que la letra no está flotando, la letra se encuentra en un cromosoma. Cuando yo tengo dos letras, es porque tengo un par homólogo. Si usted tiene una letra, es porque tiene solo un cromosoma. ¿Qué es lo que ocurre cuando generamos un gameto? ¿Se entiende? Haploidía. Solo una copia de cada gen. Entonces, si ustedes se fijan, acá estamos haciendo una tabla de Punnett o un cruce o un gato, donde estamos cruzando óvulos contra espermios. O si usted quiere gametos femeninos con gametos masculinos. O en el caso de las plantas serían óvulos contra polen. El polen sería el gameto masculino. Y se genera la cruza de estas letras o de estos gametos, ¿no es cierto?, en estos casilleros. Los casilleros sería donde se genera el cigoto o embrión, que es diploide, obviamente. Y acá tenemos 4 casilleros, de los cuales un casillero sería el porcentaje de los individuos, de la población, de la descendencia. Ojo, usted me dice, profe, son 4 casilleros, son 4 plantas. No, no son 4 plantas. Son miles de plantas, de las cuales un cuarto, o sea, un 25%, son homocigotos recesivos. O sea, que expresan la variante recesiva del rasgo o carácter. Y un 75%, o sea, 3 casilleros, 75% de una población total. O sea, Mendel tenía como 770 plantas que expresaron la variante dominante del rasgo. Entonces, por ejemplo, estamos hablando aquí de liso y rugoso. Mendel les dije que cruzó una planta lisa con una planta de semilla rugosa. El 100% de la F1 fue lisa. Luego cruzó estas lisas entre sí.
y obtuvo una gran población donde el 75% de los descendientes era lisa. Y tiene sentido porque el alelo, la variante dominante del rasgo, o el alelo dominante del gen, que sería la A mayúscula. Teniendo solo una A mayúscula ya tengo ya el fenotipo dominante. Pero un 25% de la población manifiesta el alelo recesivo, o sea, la variante recesiva del rasgo. ¿Por qué? Porque tiene que haber recibido tanto de la madre como del padre el alelo recesivo. Porque si hubiera tenido el alelo dominante no se expresa, ¿se entiende? Entonces, la única forma de expresar la variante recesiva de un rasgo o carácter es en la homocigosis recesiva, o sea, teniendo en el par homólogo solo el alelo recesivo, porque lo recibió tanto del padre como de la madre simultáneamente. La única forma, vuelvo a repetir, de expresar la variante recesiva de un rasgo o carácter o gen es en homocigosis. En cambio, si usted tiene el alelo dominante, se va a expresar igual. No me importa si está en homocigosis dominante o está en heterocigosis, porque se va a expresar igual, porque tiene mayor fuerza de expresión. ¿Se fijan, chiquillos? O sea, chiquillas, ¿se fijan? Ah, ya. ¿Sí? ¿Se fijan o no? Que eso es lo que está pasando. Cuando ustedes están cruzando, ¿no es cierto? Eh, Como les contaba, individuos, ¿no es cierto? Heterocigotos, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes se fijan, yo quiero que entiendan una cosa. Mendel no tenía como, ustedes creen, o sea, Mendel no tenía una notación con letras, él iba diciendo ya, letras, ¿no es cierto? Eh, Él, cuando empezó a hacer sus cruces, él no sabía qué pasaba con el alelo recesivo, ¿se fijan? Él simplemente, el ejercicio lógico que él hizo fue de atrás hacia adelante, no como nosotros estamos viéndolo aquí. De hecho, él no sabía, por ejemplo, si él tenía 1000 plantas, él sabía que un 25% de esas plantas, porque las contó, eran homocigotas recesivas porque, por ejemplo, eran plantas que eran rugosas, que era la variante recesiva del rasgo o carácter. Del otro 75%, él no tenía cómo saber cuál era heterocigota o homocigota dominante. No tenía cómo saberlo, a menos que él hiciera lo que se llama el retrocruce. Si él hacía el retrocruce, iba a poder deducir finalmente cuál era el genotipo de la planta, ¿se fijan? Pero él no podía así como mirar las plantas y decir, ya, esta es homocigota dominante, esta es heterocigota, él no tenía cómo hacerlo. Insisto nuevamente, el único individuo que puede ser identificado fenotípicamente hablando y también genotípicamente hablando es el homocigoto recesivo. Es el único que podemos identificar, tanto fenotípica como genotípicamente. La combinación de letras o alelos como lo que yo veo. Es el único, porque los otros individuos pueden ser híbridos o pueden ser homocigotos, dominantes, pero no tenemos cómo discriminarlo así a simple vista. ¿Se fijan? La única forma sería haciendo un análisis genético, que en la época de Mendel no existía porque estamos hablando del 1850, o la otra opción sería hacer un retrocruce, que era lo que él hacía, que era cruzar un individuo de genotipo desconocido con un individuo de genotipo conocido, que es siempre el homocigoto recesivo. Y a partir de la descendencia que él obtenía, podía deducir o inferir cuál era el genotipo del parental de la planta que él desconocía en su genotipo. Ya, esto que estoy repasando, chiquillos, lo estoy haciendo en honor a la gente que faltó ya, porque esto ya lo estuve viendo la última clase, ya, así que si alguien se está repitiendo el plato, lo lamento, ya, pero la mayoría no vino a la clase. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, chiquillos de ahora, chiquillas de ahora en adelante cuando vean este tipo de, de problemas o de ejercicios? Tienen que hacer un gato, tan simple como un gato. Y ahí vamos a hacer el cruce de los gametos masculinos con los gametos femeninos. Entonces, ¿qué es lo que es la primera ley de Mendel? La primera ley de Mendel es la ley de la segregación independiente, en la cual usted cruza dos heterocigotos para un rasgo o carácter entre sí. Usted me tiene que colocar las letras separadas porque estoy hablando de haploidías,
son gametos, haploides. Ahora, cuando yo junte las letras, ¿qué pasa si junto A grande con A grande? Me da un doble A grande con A chica, me da A grande A chica, A grande con A chica, A grande A chica, y A chica con A chica me da chica A chica. O sea que, si usted se fija, estoy haciendo un cruce. Estos individuos, estos casilleros, son los cigotos, o sea, los individuos, son diploides, obviamente, ¿ya? El otro cruce que tienen que saber es el cruce que me da esta proporción de aquí. Fíjense que me da que 3 casilleros, o 75%, expresa la variante dominante del rasgo, versus un 25% que expresa la variante recesiva del rasgo. No sé, supongamos que A significa, y A minúscula significa verde. Entonces usted está cruzando planta amarilla híbrida con amarilla híbrida, y me da que el 75%, o sea, 3 casilleros de la descendencia me da amarilla, y un 25% me da verde. ¿Sí? Entonces, esta proporción es la proporción 3:1 desde el punto de vista fenotípico. Desde el punto de vista genotípico, o sea, de la combinación de alelos o genes, sería 1:2, es a 1. Porque un 25%, o sea, un casillero de la descendencia, sería doble. 5% de la descendencia sería homocigoto recesivo doble A chica. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillas, chiquillos, hasta el momento? Ya, perfecto. Este sería entonces el cruce, el de la primera ley de Mendel, el cruce entre dos heterocigotos, o sea, entre dos individuos de la F1, porque esto que estoy obteniendo aquí es la F2, ¿sí? La F2 sería, ¿no es cierto?, esto de la proporción 3:1, ¿se fijan? Que corresponde a la primera ley de Mendel, perdón. La primera ley de Mendel es el cruce de dos individuos de la F1 que me da este resultado en la F2. Esa es la primera ley de Mendel, ¿se fijan? Yo recién les decía que Mendel podía tener una planta amarilla y no tener ni idea era su genotipo. Él tenía una planta amarilla, una planta arvejaría, no tenía idea cuál es su genotipo. No tenía idea. Simplemente él la veía que era amarilla. Lo que sí él podía estar seguro es que si él tenía una planta de arveja verde, él sí estaba seguro que esa planta era homocigota recesiva. O sea que era un individuo de raza pura. Pero él no podía saber si las amarillas eran de raza pura o no, o si eran homocigotas o eran híbridas. Entonces, para eso, él tenía que hacer el retrocruce que les mencionaba recién. El retrocruce significa que ustedes cruzan un individuo homocigoto recesivo, que ya les dije que tiene el genotipo y fenotipo conocido, lo cruzan con un individuo que tiene un genotipo desconocido. Entonces, este cruce es el otro que aparece en la prueba, o en el DEMRE. ¿Por qué? Porque si yo cruzo un individuo homocigoto recesivo, doble A, supongamos de color verde, el A chica verde, ¿sí? Y lo cruzo con un individuo que es eh, amarillo homocigoto dominante, comprenderán que todos los descendientes en un 100% serían híbridos, y estaría haciendo como el cruce, replicando el cruce de la generación parental, que me da la F1, o sea, crucé verde, raza pura, con amarillo, raza pura, me dieron todo amarillo. Son híbridos, pero son todo amarillos. Entonces, el cruce que se pregunta en la prueba, obviamente no es ese. Es el cruce entre un homocigoto recesivo y entre un heterocigoto, que me da la proporción 50, esa 50. Este sí se pregunta, porque este, como les dije, lo utilizaba Mendel para poder descubrir cuáles de sus plantas amarillas, por ejemplo, eran homocigotas dominantes o cuáles eran homocigotas, o sea, o cuáles eran heterocigotas. Porque si él agarraba una planta amarilla y la cruzaba con una verde
y todas las plantas le salían amarillas, él podía estar 100% seguro que la planta amarilla era homocigota dominante. Pero si él cruzaba una planta de arveja verde con una planta de arveja amarilla y la mitad de las plantas le salían amarillas y la otra mitad le salían verdes, eso significaba que la planta amarilla no era amarilla amarilla, po, era amarilla y portadora del verde. De lo contrario, el verde no podría haber aparecido en la descendencia. ¿Se fijan? Entonces, este cruce que estoy haciendo aquí es el cruce que me da la proporción 1:1 o 50:50, que sería la otro gran cruce que siempre sale, o ha salido históricamente, más bien dicho, en el DEMRE, en la antigua PSU, en la PDT y bueno, y ahora en la PAE, ¿ya? Entonces, estos dos cruces, entre dos heterocigotos y el homocigoto recesivo y el híbrido, es lo que tienen que saber para efectos PAE. Ya voy a borrar toda esta cuestión, ¿ya? Vamos a pasar ahora a ver ejercicio, para que por lo menos tengamos unos minutos como de ver este tipo de ejercicio así como aplicado más que materia. Ya, solamente quiero hacer un comentario. Resulta que la genética clásica, dígame, preguntas nomás, pregunten nomás. O sea, yo bajé el modelo PDT como oficial 2023, que es la prueba que aplicaron, que la subieron al sitio del DEMRE, pero no he mirado si ha subido una prueba PAE ahora. Lo que hace es que salió la PDT, salió con preguntas válidas PAE, que salió como con ticket, esa típica cuestión. O sea, es como la parte de la PDT de invierno que aplicaron, la real, pero con las preguntas válidas PAES. No sé si habrán subido otra ahora, chiquillos, tengo que mirar. Ya, entonces la que tienen que quedarse con la modelo PDT, pero con las preguntas validadas PAE. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las preguntas que eran de sistema nervioso que salían en mención en la PDT de invierno ya no entran en la PAE, o sea, no tienen nada que ver. Eso no existe. Lo mismo, por ejemplo, respecto de las preguntas de insulina, glucagón o hormonas, por ejemplo, tiroideas, me refiero, la parte que en común eso se sacó también, porque ahora como que las hormonas que se van a preguntar van a ser las sexuales. Entonces, esas preguntas como que también quedaron como en fuera, ¿ya? Y lo mismo con química y física, hay algunos temas que ya de la PDT que no, en la PAE no se van a preguntar. La PAE trae menos contenido que la PDT. La PDT invierno traía más contenidos que la PAE de ahora, ¿se entiende? Ya chiquillos, como les estaba contando, existe algo que se llama la herencia autosómica. La herencia autosómica es toda la que no tiene que ver con la herencia sexual. Obviamente, perdón, Mendel estaba trabajando con genética clásica autosómica. Mendel no estaba trabajando con herencia sexual, porque si hubiera sido herencia sexual, entonces no habría sido dependiente del sexo, o herencia ligada al sexo, ¿se fijan? Entonces Mendel trabajaba con herencia autosómica, y la genética clásica con dominancia completa es herencia autosómica, o sea, la herencia no sexual, no ligada a los cromosomas sexuales, y que en el caso humano serían los genes ubicados entre el cromosoma 1 y el cromosoma 22, o entre el par 1 y el par 22. Ahora, esa herencia autosómica puede ser dominante o recesiva, según la genética clásica, ¿ya? Entonces, hay algunas enfermedades genéticas humanas que sí funcionan de acuerdo a esta lógica. De hecho, la mayoría de las enfermedades genéticas humanas son recesivas, y una minoría son dominantes. Entonces, de la herencia autosómica no ligada al sexo, hay una gran mayoría que es autosómica recesiva, y hay una minoría que es autosómica dominante. Entonces, cuando yo les hablo del albinismo, por ejemplo, o no yo, sino que el DEMRE hablaba en la antigua PSU del albinismo o de la fibrosis quística o de la beta-talasemia o ¿cómo se llama esta? La anemia falciforme, están hablando de herencia autosómica recesiva. O sea que en el fondo corresponde a la variante recesiva del rasgo carácter. O sea que ser sano significa ser homocigoto dominante o ser híbrido o portador de un defecto. En cambio, una persona que sale con anemia falciforme, o beta-talasemia, o fibrosis quística, o albinismo, es porque esa persona es homocigota recesiva, vale decir, recibió la variante recesiva del padre y de la madre.
y es un homocigoto recesivo. Porque si hubiera recibido el alelo sano del padre o de la madre, y hubiera recibido el defectuoso, esta persona hubiera sido normal, de acuerdo a la genética clásica, y como les dije, de gran parte de las enfermedades genéticas autosómicas recesivas. Porque hay una parte de las enfermedades genéticas que digamos que no se comportan así, son como más bien herencia intermedia, pero yo estoy hablando de herencia genética clásica, ¿ya? Entonces como les digo, hay enfermedad autosómica recesiva donde el alelo defectuoso o el que provoca la enfermedad solo se va a expresar si es que tenemos homocigosis recesiva, ¿ya? Pero si tenemos la variante sana, junto con la enferma somos una persona normal. Ahora, en el caso de la herencia autosómica dominante estamos cloteados. Si uno recibe la variante, recibe el gen defectuoso, uno desarrolla la enfermedad sí o sí, no tiene posibilidad de escapar, ¿entienden? Ahí tenemos otras enfermedades, por ejemplo, el Corea de Huntington, que es un ejemplo, el síndrome de Marfan, hay varios ejemplos, ya, ahí puse algunos. Pero en el fondo era como para comentarles que la mayor parte de las enfermedades y algunas que se me han mencionado en pruebas, antiguas pruebas PCU, es preguntas de genética clásica con herencia autosómica recesiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que les pueden salir? Las típicas preguntas de albinismo, o las típicas preguntas de beta-talasemia o anemia falciforme, como les dije. O sea, entonces si hay algo que ha salido muy a menudo o que salía históricamente en la antigua PCU, era las preguntas relacionadas con el albinismo. ¿Por qué? Porque eran excelentes para preguntar primera ley de Mendel. Entonces acá tienen una pregunta. Un hombre normal y una mujer albina tienen un hijo albino. Los genotipos del padre, la madre y el hijo son. Ya, ¿cuál sería aquí, chiquillo, la respuesta correcta? Chiquillas, chiquillos. Ya, vamos viendo. Ya, aquí me dicen varios. Ya, si ustedes se fijan, si yo tengo una mujer albina, tiene que ser homocigota recesiva, no hay otra opción. Y luego tengo un hombre normal, pero que tiene un hijo albino. Entonces ahí tenemos el cruce que les dije que daba la proporción 50-50, no hay otra opción. ¿Se fijan? El cruce que da 50-50, dijimos hace un rato atrás, que era el cruce entre un individuo que era homocigoto recesivo y un individuo que era heterocigoto. Si hubiera sido el padre homocigoto dominante, todos los hijos salen normales, salen híbridos y salen normales. Pero cuando yo tengo un hijo si sale un hijo albino o una hija albina, es porque lógicamente el padre era portador. Entonces aquí aparece la figura del portador, chiquillos. En la herencia autosómica, en la herencia autosómica aparece la figura del portador. El portador sano. ¿Qué es un portador sano? Un portador sano es un individuo híbrido. Entonces usted ve una persona sana, pero dentro de sí lleva un defecto genético para alguna enfermedad. Existen más de 3.000 y tantas enfermedades genéticas autosómicas recesivas que se comportan de manera más o menos clásica. Hay muchas más ya, pero yo estoy hablando de las que se comportan de más o menos de manera clásica. Y obviamente, una persona común y corriente que usted selecciona de la población al voleo, es obvio que debe ser portadora para alguna al menos, de esas miles de defectos genéticos que pueden haber. De lo contrario, no se explicaría por qué hay gente con enfermedades genéticas, ¿se entiende? Y algunas bastante jodidas y complicadas, o incluso mortales. Hay algunas que no, el albinismo no sé, uno no asocia mortalidad, ¿entienden? Pero hay otras que sí, pues entonces, si ustedes se fijan, tiene que ver con la figura del portador, el portador sano, una persona que tiene el alelo sano y el defectuoso, por lo tanto no manifiesta enfermedad. Muy bien, la respuesta aquí era la D de dedo. Vamos avanzando.
¿Cuál de las siguientes opciones expresa una ecuación equivalente a factores heredados más factores ambientales igual rasgo de individuo? Entonces acá viene la típica noción de que lo que es genotipo, lo que es fenotipo. Ya les dije que los conceptos como de locus, loci, gen, genoma, son preguntas que les pueden hacer en el PAE, totalmente, de manera directa o indirecta. Ya, muy bien. Maximiliano, muy bien. ¿Qué más, chiquillos, chiquillas? Acuérdense que en genética, por ejemplo, piensen en la resistencia a la insulina, que es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, bueno, ya no entra eso en la PAE, ya, pero en el fondo es un tipo la diabetes es una hiperglicemia sostenida en el tiempo, que causa daño orgánico finalmente. Y una de las razones puede ser una mutación en el receptor de la proteína de la insulina, o sea, de la hormona de la insulina, que en el fondo el receptor es mutante, por así decirlo, pero está en mayor proporción en la población, así que yo no sé qué tan mutante sea, pero, o sea, sí, es mutante. Surgió evolutivamente hablando, tardíamente en la historia de la evolución de la especie humana, y lo que hace es unirse con menor intensidad a la insulina, lo que hace que las personas se vuelvan resistentes a la insulina y se mantenga una hiperglicemia leve, mantenida en el tiempo, independiente si uno está comiendo alimento o no, sobre todo en periodos de ayuno. Es la adaptación que permite a una persona sobrevivir en ayuno, ¿entienden? Y lo tiene el 60% de la población. Así que lo más probable es que ustedes tengan resistencia a la insulina. Ya, muy bien, acá me están respondiendo más gente. Juli, ya. Mari, perfecto, ya. Florencia, sí, ya, vamos viendo. Entonces, como les dije, si uno tiene una dieta saludable y controla y hace una vida saludable, ¿no es cierto?, con ejercicio, con un estilo de vida no sedentario, entonces comprenderán que la posibilidad para que aparezca la enfermedad o los trastornos se hace cada vez más difícil, porque hay un componente ambiental que está pesando mucho en la expresión de la diabetes, a pesar de que pueda o no tener, en este caso, la resistencia a la insulina, porque va a depender un poco de la dieta y del estilo de vida que yo lleve. Porque si yo llevo un estilo de vida donde yo consumo la energía y disminuyo las cantidades de glucosa que estoy ingresando a mi cuerpo, y sobre todo la que estoy circulando en mi sangre, obviamente que no voy a manifestar los trastornos a mediano o largo plazo que trae una hiperglicemia alta y sostenida en el cuerpo, ¿ya? Entonces una persona que tiene un estilo de vida sedentario y una alimentación basada en comida chatarra y a ver, no lo voy a pensar así. Una persona que tiene una alimentación industrial, como la que las personas comen hoy día, eh, con alimentos hiperenriquecidos en calorías, en grasas y en azúcares sobre todo. Usted me dice, yo como fruta ya, pero las frutas que usted come son transgénicas, son modificadas genéticamente, no tienen nada que ver con las manzanas naturales, ni con las naranjas naturales, ¿entiende? Tendría que haber nacido hace 100 años atrás para haber comido productos enteramente naturales o ir a buscar algún tipo de fruta o producto que no está alterado. Pero la mayoría de los productos que se venden, no son, aunque sean en las ferias, están alterados genéticamente, entonces están hiperenriquecidos en carbohidratos. ¿Ya? Entonces, la bebida gaseosa es la misma cosa. Entonces comprenderán que es súper difícil tener una alimentación saludable con el estilo de alimentación y de productos que uno consume tradicionalmente. Entonces, lo más natural sería que uno desarrollara hiperglicemia y por ende algún tipo de diabetes a largo plazo. ¿Se fijan? Pero como les decía, si uno se alimenta de manera saludable o hace ejercicio, consume esa energía, entonces hay menos probabilidad de desarrollar el trastorno. Entonces, efectivamente, los factores heredados son los genes, los factores ambientales del ambiente o la acción del medio, y el rasgo de individuo es el fenotipo, lo que yo observo. Entonces, en muchas enfermedades, el fenotipo es expresión del ambiente más la genética. A usted me puede decir, bueno, pero en la anemia falciforme, si
o en, no sé, en la fibrosis quística, si yo recibí el gen del padre y mi madre, entonces yo voy a desarrollar igual la enfermedad, o sea, estoy cloteado igual, ¿se entiende? Sí, pero también el pronóstico de la enfermedad puede modificarse en alguna manera dependiendo de la enfermedad, también del tipo de quizás dieta, estilo de vida que se lleva. En algunos casos obviamente no, ya, pero como les digo, hay un peso ambiental. En algunos casos es más, en otros casos es menos. Eso va a ser variable. Ahora, si pensamos en rasgos más complejos como el coeficiente intelectual, como, no sé, la inteligencia, la estatura, claro, ahí entendemos que los factores heredados tienen un peso y los factores ambientales también. Y dependiendo cuál sea el rasgo, puede haber más o menos influencia de uno u otro. Pero yo no puedo decir el gen es todo, porque eso sería ser reduccionismo genético y una falacia, ¿ya? No es real. Para algunos genes puede ser, sobre todo algunas enfermedades, ¿ya? Pero es una falacia desde el punto de vista de la realidad el decir que todo es gen. También sería una falacia decir lo contrario, que todo es ambiente. Que todo es ambiente. Los factores ambientales de la genética al final no pesan mucho y en realidad yo puedo romper mi genética. Bueno, eso sí, ¿ah? Eso sí, uno puede romper la genética, chiquillos. Existe algo que se llama epigenética, pero en fin, eso no tiene que ver con la paella. Pero en teoría, claro, uno puede forzar a su genética a ir más allá de lo que en teoría o en principio podría determinar, ¿ya? Ya, entonces, al finalmente, la respuesta aquí más adecuada, como me la dijeron casi todos, sería genotipo más acción del medio igual fenotipo del individuo, o sea, la alternativa B de Barco. Muy bien, chiquillos, chiquillas. Siguiente pregunta. Todas estas preguntas son de Henry, ¿ya? Las saqué de facsímile antiguo. Aquel alelo que tiene efectos visibles en el fenotipo solo cuando se encuentra en condición de homocigótico. Eso ya lo dije hace rato atrás. Aquel alelo que solo es visible cuando se encuentra en homocigosis. Hay una sola posibilidad que se expresa y se va, porque si yo tengo el alelo dominante, yo le expliqué recién, el alelo dominante recesivo, piensen en la enfermedad que yo estaba hablando, el albinismo, no sé. ¿Cuándo usted tiene un albino? ¿Se fijan? ¿O cuándo usted tiene una persona normal? Ya, muy bien, aquí varios me están respondiendo, muy bien. Excelente. Cuando ustedes tienen una persona albina es porque es homocigota. Para expresar un rasgo recesivo, solo funciona en homocigosis, porque si usted tiene heterocigosis no se va a expresar. Usted me dice, profe, pero un dominante. El dominante le da lo mismo si está en homocigosis o heterocigosis. Se expresa igual. Pero con el recesivo no, pues chiquillo. El recesivo solo funciona, solo se expresa, me refiero, solo se expresa en homocigosis. Homocigosis recesiva, sí, pero solo se expresa en homocigosis. ¿Se fijan? Por eso les digo que recuerden el albinismo. Una persona albina solo es albina si tiene homocigosis recesiva o si está en homocigosis. Si tiene el alelo dominante y es híbrido, ya no va a poder expresar ese rasgo. Así que muy bien, la respuesta aquí es C. Como bien dijo Claudia y otras personas más, Juli también. ¿Ya? Vamos avanzando. En genética, el cruce de dos organismos heterocigotos para un carácter con dominancia completa se puede representar como R grande R chica por R grande R chica. Ya, aquí no me está diciendo nada especial, me está hablando de la primera ley de Mendel. Luego dice, en todos los casos, el símbolo R representa. El símbolo R representa. Entonces, fíjense bien aquí. Ya, esta pregunta la saqué textual de un ensayo antiguo de Emre, ¿ya? Entonces, aquí la idea es la siguiente. Acá la idea, y también puede ser aplicada a la PAE también, no es que usted elija la buena, la alternativa correcta y todas las demás están malas, sino que usted elija la mejor respuesta. Porque esa es otra lógica. Hay gente que me dice, profe, voy a elegir de la alternativa la única correcta, de todas las demás van a decir cabeza de pescado. Eso ya no existe, chiquillo. Eso es como la minoría de las preguntas. De hecho, yo les podría poner 4 respuestas a una pregunta y son todas correctas. Solo que hay una que es más completa que la otra. O algunas son parcialmente correctas o verdaderas y en algunos casos no, en fin. Ya, pero en el fondo lo que les quiero decir es que uno siempre tiene que buscar la respuesta más correcta o más completa o la que es cierta o la que es correcta para todos los casos. Entonces, usted me dice, profe, la A,
Ya, ¿cuál creen aquí, chiquillos, que es la correcta? ¿O cuál sería, no la correcta, cuál sería la más adecuada? Porque fíjense que si usted me dice que es un gen alelo, yo le digo sí, es un alelo, es un gen alelo y es un gen alelo recesivo. O sea que decir la A es lo mismo que decir la E. Ya, ok, pero en el fondo es casi lo mismo. Ya, ok, le sumo eso, es más, la E más correcta que la A. De punto me dice, profe, es un gen alelo cuya expresión desaparece en la descendencia. El gen alelo no desaparece en la descendencia, porque cuando yo cruzo dos heterocigotos, aparecen un 25% de probabilidades en la descendencia la expresión del rasgo. Es lo que se llama el homocigoto recesivo, o la proporción 3:1. Por lo tanto, no es que desaparezca. De hecho, nunca desaparece. Esa sería la ley cero de la genética. No degradan los rasgos, ni los genes, ¿se entiende? Se mantienen, persisten en el tiempo, o a lo largo de las generaciones. Puede ser que desaparezcan en un par de generaciones, pero después vuelven a expresarse, o a expresarse en la descendencia. Por lo tanto, no es que los genes aparezcan y desaparezcan. Están siempre ahí. Lo que pasa es que se pueden expresar o no. Pero decir como que, no sé, como que decir como desaparece, en la F2 no desaparece. En la F2 de hecho aparece. En menor grado, pero aparece igual. Acuérdense que los genes alelos se ubican en locus o zonas específicas de los cromosomas, ¿no es cierto? La B dice, una secuencia de N, o sea, un gen, que ocupa el mismo locus que R en cualquier cromosoma. O sea que esa frase está diciendo una cabeza de pescado, porque está diciendo que en cualquier cromosoma me da lo mismo el par 1, el par 4, el par 5 me da lo mismo. Están, ya, ¿cuál sería, chiquillo, entonces, finalmente? Si ustedes se fijan, esta pregunta parece fácil, a simple vista, ¿ya? Pero tiene el problema de que era la D, muy bien. Esta pregunta tiene el problema de que, en el fondo, es como que, de hecho, no hay que hacer un cruce, no hay que hacer nada, es como algo conceptual, no sé cómo explicarle. Y como les dije anteriormente, es buscar la respuesta más correcta de las alternativas que se dan. Entonces, por eso les digo, si ustedes ven, esta pregunta de Temra Oficial, ojo, no es una pregunta inventada por mí, ni es del Preucepech o del Pedro Aldía, es una pregunta real de Emory. Lo que yo les quiero decir en el fondo como advertencia es que cuando vean preguntas PAE, no es porque, no necesariamente es porque hay una alternativa correcta y todas las otras están malas. Puede ser que alguna alternativa sea parcialmente correcta. Hay que fijarse también en la redacción de la respuesta, porque una coma a veces cambia el sentido también de la afirmación. Por eso les digo que hay que tratar de buscar la respuesta que es correcta en todos los casos, o que es siempre verdadera. ¿Ya, chiquillos? Como para que entiendan esa idea. Porque en el fondo hay gente que a veces se queda con la antigua impresión o el mito antiguo popular de que uno buscaba la respuesta correcta y todos los demás eran distractores y distractores que son completamente equivocados. Y en realidad le acabo de decir que no es así. De hecho, yo debería llegar el día de mañana a una prueba donde yo menciono 4 respuestas. Por ejemplo, no sé, analizar un gráfico, no sé, y son todas correctas. Solo que hay una que es más completa. ¿Se fijan? O hay 3 que son parcialmente correctas y hay una que es la más completa o es verdadera para todos los casos. Antes del 2000 se daba el ejercicio contrario, chiquillos. Las antiguas pruebas
PSU lo que se hacía era que uno colocaba 4 malas, o no sé, o colocaba una parcialmente verdadera, una que era 100, la que era correcta, y habían 3 que eran cabeza de pescado, o eran distractores. Entonces como que uno se iba más a la segura, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Les parece? Ya, con esta pregunta terminamos hoy día. Una célula gamética obtenida de una drosófila melanogaster de alas vestigiales, rasgo recesivo, debe contener. Entonces, aquí hay gente que cuando le ponen una palabra extraña o que no conocen, colapsa, ¿ya? Y de hecho, tienen que ser, no tienen por qué colapsar, porque ustedes pueden entender el contexto general de una frase o de una pregunta y también tienen que fijarse en lo que dice. Pero hay gente que colapsa cuando le colocan frases raras o palabras extrañas. Entonces, una célula gamética se refiere a un óvulo, un espermatozoide, una célula sexual de una drosófila la drosófila melanogaster es la mosca de la fruta, chiquillos. Es la vulgar mosca de la fruta. A ver, usted me dice, profe, pero podrían haber puesto mosca de la fruta. Sí, pero ustedes saben que los que hacen las preguntas del DEMRE son especiales. Bueno, eh, si a mí me hubieran pedido redactar esta pregunta en su momento, yo le hubiera puesto mosca de la fruta. O sea, pero bueno, en fin. Entonces dice, una célula gamética obtenida de una mosca de la fruta, de alas vestigiales, o sea, de alas que en el fondo son como un vestigio, o sea, no son funcionales, o sea, es un defecto genético. O sea que esta mosca no vuela, pues, chiquillo. Es una mosca enferma, ¿entienden? Es con una mosca con un defecto genético. Esta mosca no vuela, no puede volar. Tiene alas chiquititas, vestigiales, no puede volar. Entonces sería como una enfermedad autosómica recesiva de la mosca de la fruta. ¿Ya? Ya, entonces dice, una célula gamética obtenida de una drosófila melanogaster de alas vestigiales, rasgo recesivo, debe contener. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí, chiquillos? Ya, aquí varios me están contestando. Muy bien. Florencia, Claudia. Ya, recuerden, la célula sexual o gamética es haploide. Vale decir que como le estábamos viendo los cruces de Mendel, usted no puede poner dos letras. Las letras tienen que estar solas. ¿Por qué? Porque la ley de Mendel dice que los alelos segregan en un individuo híbrido. Y lógico que tienen que segregar porque el individuo diploide tiene que producir gametos, y los gametos son haploides. Si es híbrido, va a ir a un gameto, un 50% de los gametos se va a llevar el alelo dominante y el otro 50% de los gametos se va a llevar el alelo recesivo. Pero cada gameto contiene solo un alelo, ¿sí? Porque los gametos son haploides. Entonces, para cada célula sexual o gamética recibe solo una copia de cada gen, porque está recibiendo un solo cromosoma. Ya no tiene el par, no hay diploidía. Ya, vuelvo a repetir. Una célula gamética, o sea, sexual, obtenida de una mosca de la fruta o de Drosophila melanogaster de las vestigiales, rasgo recesivo, debe contener el gameto, la célula gamética, nos estamos refiriendo al gameto sexual, a la célula sexual final, o sea, la célula haploide. Vuelvo a repetir, la mosca es diploide, pero el gameto tiene que ser haploide. Chiquillos, se los voy a preguntar de otra manera. Una mujer albina, en sus óvulos, ¿cuántos genes tiene para el albinismo? Primero preguntaría, ¿la mujer albina puede tener hijos sanos? Eso es lo primero que les preguntaría a usted. La mujer albina, o sea, ¿la mujer albina puede producir gametos sin el albinismo? Eso es lo primero que preguntaría. ¿La mujer albina puede producir gametos sin el albinismo? No, ya, ahora pregunto. La mujer albina que va a producir óvulos, ¿cuántas copias tiene el óvulo del gen del albinismo? Sabiendo que es un gameto.
no puede tener dos copias, porque si fuera dos copias sería diploide. Y dijimos que los gametos son haploides, solo tienen un alelo. Si tuvieran los dos, estamos hablando de diploidía, y por ende estaríamos hablando que tiene un par homólogo. Pero los gametos no tienen un par homólogo, los gametos son haploides, solamente tienen un solo cromosoma. Ya no está el del padre y el de la madre, solamente tienen uno. Ya, esto yo lo pasé en meiosis. Lamentablemente, si ustedes no estuvieron en meiosis, o algunos no estuvieron en meiosis, yo pasé que la meiosis es un proceso en el cual ustedes generan gametos haploides, o sea que tienen la mitad de los cromosomas, en comparación con las células normales somáticas. Tiene que haber un proceso de reducción de la información, de la información genética. Por lo tanto, ya no tengo el par cromosoma paterno y materno, tengo solamente uno. Y más encima, ese cromosoma que está duplicado después se divide en dos cromátidas hermanas, así que al final a cada gameto solamente llega una cromátida como representante de cada par cromosómico. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una copia de cada gen. Una copia de cada gen. Ya, acá Maximiliano me dijo hace rato la respuesta y hay otros que me están... Ya. Aquí la respuesta, chiquillos, no son un gen dominante para la normal. Recuerden que es un rasgo, es un gen. Estamos hablando de un rasgo, usted me dice, profe, pero hay muchos genes involucrados. Sí, pero yo le estoy preguntando solo para el gen del ala vestigial, o como le estaba diciendo recién, para la mujer albina, solo del gen del albinismo. Yo sé que la mujer tiene como 20.000 genes diferentes y va a producir eso, y va a poner esos 20.000 genes en su óvulo. Pero yo estoy preguntando solo del gen del albinismo. Entonces, una mujer albina produce óvulos que tienen solo una copia del gen para el pigmento de la piel. Y el único gen que va a ella va a producir en su óvulo, o va a llegar a su óvulo, va a ser el gen del albinismo, el cual va a tener una copia. Por lo tanto, va a haber un solo gen recesivo en el óvulo para el albinismo. ¿Sí? Aquí la respuesta correcta, chiquillas y chiquillos, era un gen recesivo para el ala vestigial, porque el rasgo es el ala vestigial. Es como decir, la mujer albina no tiene la posibilidad de producir el ala normal, porque es homocigoto recesivo. Como es homocigoto recesivo, solamente puede producir un solo tipo de gameto, que es el gameto con el alelo recesivo. Pero ¿cuántas copias de ese alelo va a producir en su gameto? Solo una, porque el gameto es haploide, es solo una letra. Es como cuando hacemos el cruce. En los cruces, acuérdense que ustedes colocan las letras separadas. Cuando hacemos el cruce, las letras se juntan. Pero los gametos, a grande y a chica, están separados. No pueden colocar los gametos con dos letras, porque eso estaría malo. ¿Se entendió o no? Ya, fíjense, chiquillas y chiquillos, estas preguntas son básicas. Entonces usted me dice, ¿dónde está el problema? El problema, chiquillos, está aquí en la redacción y un poco en la comprensión también. Porque fíjense que esta pregunta, insisto, la saqué de pruebas antiguas PSU, pero son súper atingentes. Y obviamente en su momento cuando salieron, mucha gente la tuvo buena, pero también mucha gente la tuvo mala. Entonces, y son preguntas que uno podría decir que no están midiendo un contenido tan profundo, porque no me están exigiendo aquí que haga un cruce, ¿se entiende? A eso voy yo. Es como el ejercicio anterior que yo les proyecté acá, pues el ejercicio este del cruce R, era como más, no sé, pues era como más como conceptual, no sé. Entonces, si ustedes se fijan, es como un tipo de tipología de preguntas. Entonces, también ustedes tienen que estar como preparados o preparadas para este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, claro, la idea sería como que uno agarrara la prueba con su adecuado valor, porque alguien les podría decir, miren, la prueba es como muy compleja y toda la cosa, lo cual es falso, porque son contenidos básicos, chiquillos, y son preguntas sencillas, cuando ustedes saben cómo leerlas e interpretarlas, y han visto preguntas similares previamente, ¿ya? Entonces es falso decir que todas las preguntas, o el nivel de complejidad es elevado, de hecho el nivel es básico, la mayoría de las preguntas son nivel básico. Antes se clasificaban las preguntas en tres categorías: básico, intermedio y dificultad alta se le llama. Y cuando uno veía el desglose, eso salía en los antiguos modelos de pruebas. De hecho, lo pueden ver en algunas pruebas, no sé, pues del año 2015, qué sé yo, o del 2018 hacia atrás, se dan cuenta que la mayoría de las preguntas son de dificultad media o intermedia.
o sea, perdón, básica e intermedia. Y la minoría son altas, según el criterio de ellos, por supuesto, ¿ya? Eh, Así que, claro, no es correcto decir que la prueba es súper dificultosa porque eso es falso, pero tampoco es correcto decir que la prueba es botada, porque si fuera por eso, entonces todos tendrían 800 puntos. Y no es así, ¿ya? Al menos en ciencia, estoy hablando de ciencia, ¿ya? Cuando se junta una célula gamética con otra célula gamética, tenemos el cigoto o embrión, que es diploide. Y ahí tenemos dos copias para cada gen. Dos copias para cada gen. Ahora, si usted me dice, bueno, pero si se junta este gameto de la célula con otro gameto, si se junta esta célula gamética de una mosca de ala vestigial con otra célula gamética de otra mosca de ala vestigial, o sea, también homocigota recesiva, van a tener dos genes recesivos para el ala vestigial, o sea que sería la alternativa B. Pero eso sería ya en la mosca embrión, que se generó al juntar el óvulo con el espermio. ¿Ya? Recuerden, para cada gen tenemos en el gameto una copia. Y si tenemos un individuo diploide, o sea, las células somáticas, para cada gen tenemos dos copias. Cuando tengo un par homólogo sin duplicar, cuando tengo un par homólogo, aquí empezamos con los problemas, chiquillos, porque si yo le digo un par homólogo, entonces me da un par homólogo sin duplicar, claro. Par homólogo sin duplicar es cuando yo les dibujo el típico dibujo del par homólogo, no sé, acá el par 1 tengo, y acá está el cromosoma de la madre y el cromosoma del padre. ¿Cuántas copias tiene de cada gen? Dos. Pero si yo tengo que los cromosomas se duplican, como ocurre cuando la célula entra en profase 1 de la meiosis o en profase de la mitosis, por ejemplo, resulta que los cromosomas se duplican. Entonces, ¿cuántas copias tendría? Ahí ya no tengo dos copias. Ahí tendría cuatro, pero eso es cuando excepcionalmente ocurre el proceso, estamos haciendo reproducción en las células. Lo normal en las células que están en G0, en las células que ustedes tienen, la mayoría de las células de nuestro cuerpo están en G0. G0 significa reposo proliferativo permanente. Una célula cardíaca, una célula musculoesquelética, una célula neuronal, una célula de hígado. Tradicionalmente son células que tienen solo dos copias de cada gen. Para efectos PAE al menos lo vamos a decir así. ¿Ya? Ahora, si usted me dice, profe, las células del intestino que están proliferando o las células sanguíneas que están haciendo mitosis, cuando están en etapa de profase y se duplica el ADN y están antes de preparándose la división celular, el proceso de división celular, ahí claro, ahí aumenta la cantidad de cromátidas por par y obviamente ahí si me preguntan por la cantidad de copias de cada gen o el número de alelos por gen, ahí las preguntas, ahí la respuesta sería distinta. ¿Se fijan, chiquillos? Que hay que estar bien atento al tipo de pregunta que se me puede hacer, ¿ya? Pero normalmente, vuelvo a repetir, en nuestras células del cuerpo, que estamos en G0, nosotros tenemos dos copias de cada gen. Sí, no hay problema. Ya, chiquillos, lo vamos dejando. Un abrazo, cuídense y vamos a seguir entonces revisando preguntas ya la próxima clase. Seguimos con genética. Esto más de ejercicio, ¿ya? Así que ahí vamos a ver segunda ley de Mendel y variaciones de la primera ley. Así que eso, ya. Yo también me tengo que ir. Un abrazo, cuídense y un gusto haberlos tenido hoy día, ¿ya? No hay de qué, chiquillos. Chao, chao. No se olviden de invitar a más gente. Chao, chao, cuídense. Muchas gracias a ustedes.